¿Ah? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo al director, un saludo a los profesores, amigos, a ustedes, a la delegación de Limache, en verdad. Bueno, hoy día es la inauguración del año académico, entonces vamos a ser de alguna manera formales en algunas cuestiones. Hace un corto tiempo, dejé de ser profesor del espacio universitario y he regresado a la enseñanza en secundaria y hago clases en un liceo y me enfrento a unas dificultades que de repente son mayores que las que la enseñanza de arte universitaria me planteaba. Mi decepción respecto de lo que podemos esperar del espacio universitario es cada día mayor. Y se lo quería mencionar al comienzo para establecer algunas distinciones que hemos trabajado desde hace algún tiempo a esta parte. No se trata de fomentar un antiuniversitarismo, pero sí dejar las cosas claras en algún lugar. En Valparaíso, en algunos textos de hace algunos años atrás, hicimos una distinción sobre lo que era ser artista visual y lo que era ser artista plástico. Era un forzamiento, era una cosa forzada porque hoy día todo el mundo se reconoce como artista visual. Sin embargo, en Valparaíso había que establecer una distinción suplementaria porque artistas visuales, ¿quiénes eran? Entonces, una leve encuesta nos permitía pensar que los artistas visuales eran gente que había tenido cursos en la universidad, que eran graduados universitarios y que eran especialistas en presentar fondant. Entonces esos dos datos eran importantes. Habían ido a la universidad, sabían hacer un fondant, se ganaban fondant y al final uno lo enumeraba y decía, pero son bastante pocos. Entonces, en relación al esfuerzo universitario, el resultado local del trabajo de esa gente servía para reproducir instancias de poder de esa misma gente en relación a Santiago y algunos cánones de referencia establecidos por el Consejo de la Cultura. Bien, esa era una constatación de hecho. Y yo contaba con los dedos de la mano los nombres de esas personas. Bien. Y de repente entonces en Valparaíso tú te das cuenta que existen, bueno, con una cifra así, un poco, 200 pintores. 200 pintores. Y 200, ya, hablemos entre pintores, escultores, grabadores, así, pueden llegar a 800 personas. O sea, hay un universo del que nadie se ocupa ni nadie aborda. Entonces, como yo estaba en la dirección del parque y tenía una visión sobre qué hacer en términos de una producción comunitaria, esta cuestión de los 300, yo pensaba como 200, pero son mucho más, se convirtió en un objeto de trabajo. Es decir, estamos en una ciudad donde hay 300 personas que producen algo que no es reconocido, porque esas 300 personas, en relación al establishment, como se dice, el arte chileno, la gran mayoría de ellos no existen y tampoco van a existir. O sea, y eso es un dato muy interesante para mí, porque decía, bueno, ¿qué hacemos con 300 que trabajan? Voy a usar una palabra un poco grosera, pero es entre pintura como el hoyo y pintura más o menos buena. Entre todo eso, no importa, hay 300. Entonces,
El problema no está en que sea como el hoyo o no lo sea. El problema interesante está en cómo uno reconoce una práctica, ¿no? Y que al final esa práctica en la ciudad de Valparaíso, por lo menos, estaba vinculada a la existencia de una escuela municipal de arte que tiene 50 años. Entonces uno dice que una cosa dure 50 años no es gracias a la divina providencia, ¿no? Es porque hay una situación municipal a veces bastante ordinaria, burocrática. El hecho es que cuando una cosa alcanza los 50 años, algo significa. Entonces tenemos, y esa significación para el establishment del arte nacional tampoco tiene ningún valor. No existe. ¿Cómo me dicen? Existe una escuela municipal y se ríen. Si ahora yo les cuento que existe además una escuela municipal en Limache, no lo van a poder creer. Y yo que estoy en pelea con la gente del espacio, del área de artes visuales, del consejo, y los chatos de ignorantes, porque ahora decidí no dejarles pasar ninguna, esa gente no sabe, uno, ni lo que estamos haciendo hoy día, ni tampoco lo que hace la escuela, ni tampoco que existe una escuela en Limache, ni tampoco que existe el Niño Dios de Las Palmas. O sea, no saben nada del territorio. Después les voy a explicar por qué mencioné al Niño Dios de Las Palmas. Pero el punto es que no saben del territorio en el cual ocurren ciertas enseñanzas. Entonces, uno de los valores que yo encontré en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso es que repite siempre lo mismo. ¿Ah? Y eso es un asunto muy importante porque en un lugar desolado, a veces naufragado, todo, hay algo que se reproduce. ¿Ah? Es decir, que todos los años empieza, que se inscriben unos estudiantes, que pagan poquito, otros que dan la vuelta, otros que hacen su trabajo de manera más responsable, otros que... da lo mismo. Hay una población flotante de gente que circula en torno a la escuela. Por lo tanto, desde mi perspectiva del parque, la escuela pasaba a ser un elemento dinamizador de una comunidad. Más aún que de una comunidad flotante. ¿Eh? Muchos llegaban en la O, o sea que no eran de aquí. Más interesante se puso el asunto cuando la escuela empezó a adquirir un rol, o por lo menos empezamos a entender que la escuela tenía un rol en la organización del cerro. Entonces, desde mi oficina en el parque, yo miraba para el cerro y veía los balcones. Entonces, decía, la escuela, la casa de la escuela dibuja el perfil del cerro. Porque desde ese perfil, todo lo que viene por debajo es historia de ocupación ilegal, que lleva 40 años, y que ya no es ilegal, pero que forma parte de una historia porteña de poblamiento. ¿Ah? Entonces, la escuela no está ajena a eso, esta casa no está ajena a eso. Y se cumple entonces ese doble rol. Uno, enseñanza, por lo tanto, trabajo comunitario, producción. Y dos, es la función que cumple en el cerro como un núcleo vecinal. Entonces la escuela es vecina de otras cosas, entre las cuales el Estrella Roja, entre las cuales la Quinta de los Núñez, entre las cuales... Y empezamos a asociar, más allá del éxito de la Quinta de los Núñez, pero lo que sí hay que rescatar una cosa, la Cueca Brava y una cierta culinariedad. ¿Ah? No dije gastronomía, no. ¿Ah? Es una relación con los alimentos. Entonces hay una relación con la poesía popular más básica y la cocina criolla porteña, que es cocina de pobre. Cocina de pobre se refiere a gente que utiliza mucho el quinto cuarto en la división del animal, en la división italiana, ¿ah? Y que eso da origen a la cuch. Encontramos para discutir sobre posibles iniciativas que podían existir entre el parque y la escuela
una de las cosas que propuse fue que no cambiaran un ápice, ni el programa de estudio, ni nada, ¿ah? En el sentido que todos creen innovar, ¿ah? De seguro que a ustedes les dirán, sí, pero ustedes no hacen video, no tienen laboratorio de fotografía, no, ¿me entienden? O no tienen un buen computador en donde hacer edición digital, o no tienen... Bueno, todo eso se puede tener, efectivamente, cualquiera lo puede hacer. De hecho, ustedes lo hacen. No es necesario estar en la escuela para aprender eso. Pero sí es necesario estar en la escuela para aprender algunas cuestiones fundamentales, que nadie se las va a plantear, que es una noción de las proporciones, una noción de los ritmos, una noción de las cadencias, de las medidas, de las proporciones, de la posibilidad de expandir algunas cosas, en fin, eso tiene un origen también, que es un origen muy simple, muy clásico, el dibujo, como una práctica aritmética. O sea, si ustedes solo se dedicaran a dibujar, no estaría mal, ¿ah? El resto como que se aprendería por añadidura. Pero si no aprenden la estructura, no aprenden nada. En el sentido que qué bueno valorar ciertas prácticas clásicas. Sí, pero con una condición, que era con una actitud nueva en la mirada. Es decir, ¿qué podemos hacer de eso clásico que hay que repetir siempre como una cuestión arcaica, casi como un mantra, ¿ah? Un mancha por cuartas, ¿ah? Y hacer, y ya, sobre papel estraza y todo. ¿Cómo hacer que la mirada sea una mirada contemporánea? Entonces, ¿qué significa una mirada contemporánea? Una mirada contemporánea significa entender que hay prácticas sociales, que hay prácticas rituales, como aprender dibujo, pintura, escultura y grabado en una escuela municipal de Bellas Artes, que hay prácticas rituales, porque estar aquí ya es una práctica ritual. Dichas prácticas a veces tienen unos efectos estéticos más consistentes que muchas obras de arte contemporáneo que podríamos reconocer por ahí. De modo que lo importante es cómo estructuramos esa mirada, cómo nos informamos, cómo salimos de aquí, cómo vamos, cómo dejamos de lado una aproximación bohemia al arte, que no tiene nada que ver con el arte, sino con otros ritos inventados, justamente para no tener que hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, la vida del artista está llena de excusas, frente a las cuales hay que tener mucho cuidado. Una escuela sirve para no tener excusas. O lo haces o no lo haces. Hacíamos un chiste cuando íbamos a los seminarios del parque, que era: ¿cuántas horas tienes? O sea, no me vengas a hablar. ¿Tienes 1000 horas? Era un chiste que hacíamos. ¿Tienes 1000 horas de algo? ¿Ah? O sea, si tienes 1000 horas de copiar, después hablamos. Eso significa cuántos lápices, cuánto grafito, cuánto papel, cuánta repetición. Una especie de autoformación, ¿me entienden? Entendiendo, valga la redundancia, que lo que se construye no es ningún héroe local, borrachito, bueno, va, no, eso no tiene nada que ver con el arte, eso tiene que ver con cierto tipo de pobreza que un artista no debiera permitirse. ¿Por qué estoy en la escuela? Uno podría responder: porque quiero luchar contra la pobreza.
pero no solo la pobreza material, sino también la pobreza de espíritu. Por eso estoy en una escuela. Por eso estoy en una escuela municipal en el cerro, al lado de estas cosas que les he mencionado. ¿Ah? Esa situación es muy rica porque permite abordar lo que les planteaba a propósito de los 300 pintores que existen en Valparaíso. ¿Cómo hacer que la escuela y cómo hacer que los profes, artistas, vinculados a la escuela, se ocupen de producir comunidad? Producir comunidad de artistas significa, en primer lugar, combatir el rencor. Porque si la escena local representa nada en el establishment nacional, en primer lugar no es culpa de ustedes. Es culpa de una vieja tradición ya. ¿Ah? Que ustedes soportan, sufren, en fin. Además, el hacer de pobre taimado tampoco conduce a ninguna parte. No funciona, no es muy eficaz. El pobre taimado es aquel que piensa que la sociedad siempre le debe algo, que la escuela le debe algo, que todos le deben algo, y él se sienta a esperar lo que él supone que le corresponde, porque su pobreza ya es un acto de soberanía. Entonces, me toca. Entonces, el problema es que nunca le toca, porque como las cosas no son así, entonces el tipo vive en el rencor de que nunca le toca. Es que está mal enfocado. ¿Dónde estaría el buen enfoque? Porque también es un enfoque, esto depende de la voluntad. El buen enfoque es, por ejemplo, relativo al trabajo formal de la escuela, entender que si ustedes no adquieren expertise en ciertos tipos de prácticas, no serán reconocidos por nada. Y dos, no hay que esperar del establishment nacional un reconocimiento, porque la gran tarea es producir condiciones de autorreconocimiento local que implique sobrepasar el círculo fatal del rencor y establecer sus propios límites y objetivos. Y entre esos objetivos no está ser reconocidos en Santiago. Entre esos objetivos tiene que estar el ser reconocido en primer lugar por la comunidad local. Ahora, cuando hablo de comunidad local, hay un aspecto muy reaccionario en lo que digo, porque todo conduciría a que tenemos que defender una especie de identidad comunitaria fundamental. Y cuando uno hace el trabajo de afirmación comunitaria, suele caer en ese tipo de nacionalismo regionalista, fundamentalista, que también es un escollo. Porque el arte, si hay algo que nos permite, es salirnos de nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que el arte está siempre contra la casa. Cuando hablo de la casa me refiero a la noción de casa en términos metafóricos. ¿Ah? La casa, la familia, la sociedad, la norma. El arte siempre va a poner en duda la estabilidad de la casa. Fíjense ustedes que cuando nosotros o un adolescente toma un afiche de Iron Maiden y lo pone en su pieza, está introduciendo en la casa un elemento de quiebre, una amenaza. Un padre, una madre debían prohibir ese afiche porque es el demonio. ¿Me entienden? Es imposible prohibir eso. ¿Por qué? Porque forma parte de la identidad de ese adolescente el construir también sus propios héroes, sus propios mitos,
y sus propias amenazas. Eso es muy interesante. Cuando uno deja de ser adolescente o posterga su adolescencia ingresando a una escuela de arte, o prolonga su adolescencia ingresando a una escuela de arte, dicho de otra manera, depende de la distribución clasística de la procedencia de cada uno de ustedes, uno tiene un margen de maniobra familiar, que son un par de años en los cuales ustedes saben que podrán seguir extorsionando a sus padres. Y eso depende de las historias familiares, de cuánto la extorsión puede durar. ¿Ah? Y eso se maneja. Y ustedes creo que son expertos en eso. ¿Ah? Entonces, uno maneja eso, ¿eh? Pero también lo puede manejar porque ya se sabe que la posición del artista es una posición incómoda, porque muchas sociedades no saben muy bien qué hacer, entonces les dan plata para que se queden tranquilos. Buenos programas, buenos fondar, buena cosa, y esto está para ustedes, listo. El punto es que, con eso no estoy diciendo que no tenga que haber ayudas, no. Con eso digo que frente a la incomodidad, las sociedades en general tratan al artista como un menor en situación irregular. Entonces, el problema es que hay que convertir eso en algo. Como les hablaba yo del rencor, esta situación de menor en situación irregular puede ser muy interesante, porque quiere decir que la irregularidad del arte puede ser sistemática, y la irregularidad no tiene que ver con determinadas actitudes aparentemente rupturales. No, en este caso, cuando uno habla del fortalecimiento comunitario, tiene que pensar en que esa irregularidad debiera ser una condición de avance, una condición de trabajo en el territorio, en fin. Pero eso pasa por un compromiso personal de cada uno de ustedes con las cosas que tienen que cumplir. Si les piden algo, jueguen a responder con 1/3 más de lo que les piden. Nunca entreguen un trabajo con lo justo. Porque siempre que uno entrega un trabajo con lo justo, en verdad es 1/3 menos. Para estar en lo justo real, hay que estar siempre 1/3 más. Eso es una decisión, eso es una voluntad. Para desarrollar esa voluntad, hay que pensar en que las comunidades no son entidades endogámicas. El arte es irregular porque el arte fomenta al cosmopolita, o sea, al que juega a irse. Ustedes tienen que irse de aquí. Ustedes tienen que irse de Valparaíso. Valparaíso puede tener algo de fatal. Es que es fácil vivir aquí de manera miserable. No se nota tanto. Y eso produce comodidad eterna. Hay que irse de aquí. Porque solo podrán regresar si se van. Hay que irse. Hay que irse como una actitud metodológica. Uno puede estar yéndose a cada rato, ¿eh? El problema es mental, no solamente de tu luz. ¿Ah? Hay que irse para poder regresar, porque solo el que se va puede regresar con un mito a cuestas. Pero ustedes no pueden vivir pensando en la endogamia de una escuela. ¿Ah? La endogamia es algo que se autoabastece a sí mismo y que se reproduce, que se consume a sí mismo.
El secreto está en establecer relaciones exteriores. Yo sé que han hecho algunas cosas al respecto. Esas cosas hay que fortalecerlas. Hay que vivir la ficción de ir a otro lugar, de ponerse siempre en otro lugar. Quienes esperan un reconocimiento inmediato de eso van a estar decepcionados. Porque la medida del funcionamiento de esta comunidad no va a estar dada ni por el Consejo, sobre todo por el Consejo. Tiene que estar dada por ustedes mismos. Lo cual implica una cierta contradicción, porque eso quiere decir que tiene que ser mínimamente endogámico para poder tener un espacio de autoafirmación. Pero ese espacio de autoafirmación tiene que pensarse en la necesaria relación con el otro. Entonces hay que salir de aquí. Hay que programar experiencias académicas que permitan salir de aquí. Salir de aquí, por ejemplo, no significa de repente hacer un gran viaje. Significa hacer un viaje espiritual. Así como yo les hablaba de la Quinta de los Núñez, de la Cueca Chora, hay ritos vinculados a eso que tienen que ver con la poesía popular chilena. Y esa poesía popular tiene que ver con ciertas prácticas religiosas muy específicas que pertenecen a la ruralidad de la región de Valparaíso. Porque Valparaíso no es un puerto, tiene un borde costero. Pero si hay algo que debiéramos nosotros reivindicar en Valparaíso es la ruralidad constitutiva de Valparaíso. Las quebradas no son puertos, las quebradas son campo abrupto, basurales extraordinarios, que tienen de positivo ser todo lo que un basural puede significar y tienen de negativo que puede generar un gran incendio que lo arrasa todo. Entonces, hay una especie de deseo oculto en todo porteño que un día haya un incendio monumental, como el incendio de hace 2 o 3 años, que a mucha gente la tenía excitada, porque decía, y si pasa más abajo de ahí, ahí llega, y llega, no llegó. ¡Qué decepción! Podría haberse incendiado todo alrededor del Congreso, incluido el terminal. ¿Se imaginan lo grandioso? Todo destruido, todo quemado, todo. Yo creo que había gente que esperaba eso y fue muy decepcionante cuando, no por el heroico trabajo de los bomberos, sino porque dejó de soplar el viento, punto, para el incendio. Y después vino, todos los artistas de Santiago empezaron a venir a explotar el incendio y a explotar a los vulnerados por el incendio. Entonces me encontré de la noche a la mañana yo en los cerros con puro artista de la intervención social. ¿Ah? Y todos hacían talleres de giro. Unos talleres de giro, unos talleres, unas cuestiones, todos llegaron inventando talleres y a los 4 meses volvieron a Santiago y de lo único que hablan en Santiago es de cómo hicieron los talleres acá. Entonces los de acá no ganaron nada al final. Las pobres señoras que los invitaron a tomar té se quedaron con la mesa hecha. ¿Ven? Eso se llama explotación obscena. Y Valparaíso está obscenamente explotado por los santiaguinos, por los gringos, sobre todo los santiaguinos empleados del ministerio con cargos altos que hoy día sí se pueden arrendar, comprar un departamento en Valparaíso y vienen así como postcolonizadores de los primeros que ya ocuparon el Concepción y el Cerro Alegre. Entonces este es otro sector así, ¿ah? Un poquito más apagado, con menos plata, pero con una prepotencia suplementaria. Entonces, siempre Valparaíso es objeto de esa voraz obscenidad. Contra esa voraz obscenidad
la escuela efectivamente es un espacio de, iba a decir de resistencia, pero no, sería demasiado heroico. No hagamos cosas heroicas. De amortiguación. Esa palabra es fantástica. Porque así como el Parque en los planos del desarrollo de Valparaíso se dice esto es una zona de amortiguación. Entonces yo decía, claro, todos los que bajan de Puertas Negras aquí se amortiguan. Entonces se impide que caigan abajo. ¿Ah? ¿Se fijan? En la teoría social así como vienen las hordas de bárbaros y llegan. Sí, el punto es mantenerlo en la Avenida Alemania. Cuando ya empiezan a bajar, problema. Toda la política cultural de la ciudad está orientada y afirmada sobre esa noción. De tal manera que cuando fue el incendio y se quemó toda la coca que había en Valparaíso y se quemó toda la pasta base que había en Valparaíso, hubo una semana terrible, porque había personas con síndrome de abstinencia que bajó el plan y que andaban así y que nunca habían bajado el plan porque ellos ya tenían impedido de bajar no hasta la Avenida Alemania, sino mucho más arriba. O sea, la cota de impedimento de ellos estaba mucho más arriba. Por lo tanto, en el plano nunca los vimos, salvo en esas semanas. Y en esas semanas yo vi en las micros gente loca, de otro modo de cómo uno encontraba gente loca antes. Obsesivos, un poquito violentos y con la piel negra, ennegrecida por la pasta base, sin dientes, unos tipos vestidos de un modo que no era aquel que va a buscar ropa a la tienda de ropa usada. No, esto ya no era ni usado. Entonces, ese tipo de personaje empezó a aparecer como a los 2 días, se demoró un mes abajo porque no se reconstruía todavía el tejido del tráfico de droga. Pero fue muy potente como aparecen en momentos de catástrofe, aparece la miseria humana en la verdad. Por un lado, esa miseria humana estricta que te produce una cierta entre conmiseración burguesa y compasión católica. Y la otra cosa miserable del que viene a explotar justamente el sufrimiento de otros y lo convierte en práctica específica fondamentable. Vuelvo atrás entonces. La escuela es un espacio de amortiguación. Pero ¿cómo le damos nosotros un cariz diferente a la noción de amortiguar? Porque efectivamente un amortiguador impide que... pero amortiguar también significa absorber, reasumir, reacomodar, ¿ya? Es impedir que la vida sea más miserable también. Entonces, ¿cómo una escuela puede ser eje de todo eso? ¿Ven que no tienen que ver con el arte? Tiene que ver con algo más complejo. Tiene que ver con la construcción de un mundo. Ese mundo se llama político en el sentido más propio. Porque el espacio político se define en el modo como nosotros establecemos relaciones complejas con los otros, con el otro. El Cerro La Loma es un complejo político extraordinario porque permite que la gente no sea vecina, sino que intercambie mitos. Chaya Roja, todos los mitos de la Chaya Roja, los tipos acarrean el mito. El mito tiene que ver con la prohibición de llamarse Chaya Roja desde la dictadura, con la persistencia de unos viejos que pusieron un recurso en la corte y recuperaron el nombre después en la democracia y volvieron a ser Chaya Roja. ¿Vieron? O sea, unos tipos que dijeron vamos a hacer cumplir la ley y vamos a recuperar el nombre. Pero eso es algo extraordinario. Porque eso te permite definir el espacio político en el cual tú te estás jugando. El espacio político no tiene que ver con el Parlamento. Sí, tiene que ver, pero no con este Parlamento, no con estos parlamentarios.
El espacio político tiene que ver con el modo como organizas día a día la producción de la vida material y de la vida intelectual. Una escuela como esta tiene ese valor. Entonces esto no es solo una escuela de arte. Este es un espacio de encuentro. Pero también es un espacio para llevar adelante iniciativas de diversa índole, iniciativas que tengan que ver con una calidad de establecer relaciones. Con eso basta. Con eso basta. Eso no es fácil, pero es la única manera de cómo una escuela como la Escuela Municipal de Bellas Artes puede responder a las exigencias de su entorno inmediato y, por otro lado, incidir de manera blanda en la ciudad. Blanda significa habilidades blandas. Entre las habilidades blandas podríamos pensar en palabras que son muy antiguas y a las cuales se les ha quitado todo peso hoy día. Pero una palabra blanda podría ser amabilidad. Amabilidad. Por no decir solidaridad, que ya sería una sobrecarga política. No. Amable. Delicado. Gente que toma cuidado de sí. Gente que toma cuidado de sí. Entonces ustedes me dirán, oye, pero a la escuela le estás dando un carácter terapéutico. Dentro de todo, ¿por qué no? Pero obviamente que no es un espacio terapéutico. Pero tiene un efecto terapéutico, por cierto. Pero además tiene otros efectos. Tiene un efecto teórico, tiene un efecto cultural, tiene un efecto económico, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero es interesante tener un dispositivo que invente iniciativas de autocuidado. Las iniciativas de autocuidado tienen que ver con el modo como nos informamos, cómo sabemos del espacio plástico nacional sin tener que doblegarnos ante el peso del rencor por no estar ahí, porque este es nuestro lugar y este es el mejor lugar del mundo. Fíjense ustedes que vienen unas personas de Limache. En el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura dirán, ¿Limache? ¿Pero qué hay en Limache? Les tendríamos que decir, hay una Escuela Municipal de Bellas Artes. Y se van a largar a reír. Pero acá, ¿qué es lo que enseñan? Entonces uno diría, mira, por lo poco que sé de esa escuela, uno dice, pasamos desde enseñar dibujo a enseñarle dibujo a unas señoras, que probablemente es así, que toman cursos, y que tienen... Pero parece que la escuela de Limache está mucho más vinculada a la comunidad, porque la comunidad la usa y abusa de ella, porque la chupa, porque es una comunidad que está... es distinta a la de Valparaíso, que es más refractaria en relación a eso. Es una comunidad que chupa porque tiene que orientar unas cosas raras. ¿Qué es Limache finalmente? Y uno dice, oye, en el triángulo, que no son un triángulo por la configuración territorial, pero conceptualmente son un triángulo, entre Quebrada Alvarado, Olmué y Limache hay una gran cosa. Ahí voy ahora al Niño Dios de las Palmas. Porque en esa gran cosa, el Niño Dios de las Palmas tiene que ver con esos ritos arcaicos o rurales. Y la celebración del Niño Dios de las Palmas es el 24 de diciembre y uno va al santuario y ve al lado el galpón de la sociedad de chineo
usted el niño de la tarde. Y son 8, 11 kilómetros o 9 hacia arriba después del restaurante No Me Olvides. Entonces es un lugar central, es como si uno dijera, mira, ahí está como la esencia regional. ¿Ah? Chiva, no. Otros podrían decir, no, está en el Cerro de la Campana, no, ahí. Otros me dirán, ¿por qué dejaste a Granizo afuera? Porque a lo mejor hay que dejarlo afuera, ya. Y Ocoa igual. No, aquí nosotros estamos entre Quebrada Parado, Olmué y Limache. Punto. Y por eso tenemos un rito arcaico y al mismo tiempo la producción frutícola o la producción de tomates o la producción, lo que sea, lo que hace la vida de la ciudad. Entonces uno dice, Limache efectivamente no es una ciudad naufragada. Tiene otros problemas, pero nos conecta con una ruralidad intermedia que nos conduciría o a Putaendo o a los Andes, en la línea así. Entonces al final la existencia de nuestras escuelas, si ustedes son un espacio de amortiguación y contienen a la escuela de Limache, pueden contener otras cosas que hay más arriba, nada más que hablando de mitos territoriales. ¿Qué pasa con Yayay, con Putaendo, con Panquehue y todo? Es decir, que hay un mito vinculado a la Concagua. Todas esas cosas debían ser objeto de nuestro trabajo en vez de andar preocupados haciendo laminitas típicas de Valparaíso. ¿Me entienden? O sea, ustedes tienen que pensar en cuánto le deben a la ruralidad. Porque la única manera de impedir este naufragio es mirando hacia el interior. Efectivamente, y con esto quiero terminar, queridos,